Están, hermanos, buenos días. ¿Me escuchan? Muy bien, vamos a orar, vamos a encomendarnos al Señor. Padre bueno, Dios y Rey, te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, porque no hay nadie como tú, porque tú eres el Dios Todopoderoso y tú nos invitas en esta mañana y nos convocas a adorarte como iglesia. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo obrando por medio de este mensaje en la vida de tu pueblo, en la vida de mis hermanos. Que seas tú obrando en su caminar. Te rogamos, queremos encomendar a ti, Señor. Guarda nuestras mentes y nuestros pensamientos para que tu palabra sea predicada con eficacia y con pasión. Muchas gracias, Señor. Gracias por tu iglesia. Que podamos mirar a Cristo en todo tiempo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a continuar con nuestra serie de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses y les voy a pedir que vayamos a nuestras Biblias en Colosenses capítulo 1. Nos vamos a estar enfocando del 20 al 23, pero vamos a leer del 15 al 23 para tomar todo el contexto. Colosenses capítulo 1, del 15 al 23. Y dice la palabra de Dios: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. El título del mensaje de esta mañana, para tu consideración, hermano, es Reconciliados con Dios. Y recordemos que en nuestros estudios anteriores, en los últimos 2 estudios anteriores, el apóstol Pablo escribe esta carta a los Colosenses del versículo del 15 al 20 y trata de animarlos a mirar a Cristo como aquel cuyo valor, poder y gloria está por encima de cualquier otra cosa creada en el universo, que Él es el creador, que Él es el eje central de todas las cosas, todo ha sido creado en Él, por Él y para Él, y que a Dios el Padre le plació que así fuera, para que en todo Él tuviera la preeminencia, para que en todo su propio Hijo tuviera toda la gloria. Este himno, poema que escribe Pablo, sirvió como una puente, un preámbulo para que los colosenses recordaran este maravilloso acontecimiento que había ocurrido en sus vidas. Fueron reconciliados con Dios. Asimismo nosotros fuimos reconciliados con Dios. En aquel momento en que decidimos, por voluntad de Dios, venir a Cristo, fuimos reconciliados con Dios. Ahora, así como también el apóstol Pablo escribe esto con el propósito de contrarrestar falsas doctrinas que había dentro de la iglesia, porque recordemos que había falsos maestros dentro de la iglesia, había personas que estaban corrompiendo la mente de otros hermanos de la iglesia de Colosas. El contexto de esta carta también nos está indicando eso, está tratando de refutar argumentos que se estaban levantando en contra del designio y de la voluntad de Dios
para esta iglesia. Se estaba predicando otro evangelio. Estaban diciendo que el Señor Jesucristo no es el Dios creador todopoderoso, no es el Dios del universo, quienes según ellos era inferior al Padre, no era igual en poder, ni en majestad, ni en dignidad, ni en naturaleza, que no tenía el poder para reconciliar al hombre con Dios. Eso es lo que decían ellos. Y ahora Pablo, con esto en mente, intenta recordarles el evangelio y de que la sola idea de retroceder de este verdadero evangelio era totalmente aterrador, era catastrófico. Creer otro evangelio era algo impensable. Y ahora Pablo empieza testificando con gozo desde el versículo 20 del precioso don de la reconciliación y todas sus implicaciones en la creación, todo lo que Dios creó. Porque cuando Pablo dice reconciliar todas las cosas, literalmente está diciendo reconciliar todas las cosas que Dios creó. La caída del hombre en el Edén tuvo como consecuencia que todas las cosas que Dios creó en el universo se corrompieran, porque aún por más increíble que parezca, el universo y el mundo en el que vivimos está en constante desgaste. Sí, sabemos que está en perfecto equilibrio, Dios lo sostiene con su poder, Cristo lo sostiene con su poder, con total equilibrio, pero todo lo que existe en el universo es energía que se está disipando. El sol, los planetas, las estrellas, la maldición del pecado hizo que todas estas cosas en la tierra y en el universo fueran corrompidas. Sin embargo, Jesucristo fue el mediador para que todas estas cosas fueran reconciliadas con Dios. Cuando llegue el fin, todo regresará a Dios por causa de Cristo, por causa de lo que Él hizo en la cruz. Presenciaremos un universo totalmente redimido cuando aquel día llegue, cuando el día final llegue. Un universo totalmente redimido, una creación redimida. Esto no significa que todos van a creer en el Evangelio, que ángeles caídos van a ser reconciliados con Dios, pero sí nos enseña que al final de todo todos terminarán sometidos ante el señorío del Señor Jesucristo. Toda lengua confesará que Cristo es el Señor al final de los tiempos. Ahora, es importante definir el sentido de reconciliar y sus demás conjugaciones verbales, como reconciliación o reconciliados. Es un término que para cuyos corazones han sido redimidos con Cristo tiene un significado y un valor mucho más precioso que para el resto del mundo. Para nosotros la palabra reconciliación debería tener un valor mucho más grande que el que tiene el mundo, que el que tiene nuestra cultura. Porque normalmente la palabra reconciliar se utiliza o se entiende en términos de la restauración de una relación que ha sido rota, en la que se busca que ambas partes que han sido dañadas busquen la armonía, se reconcilien y que nuevamente vuelvan a estar juntas estas dos partes. Por ejemplo, vemos en 1 Corintios 7, el apóstol Pablo tocando temas con respecto al matrimonio, nos dice en los versículos del 10 al 11: pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. En contexto, existe una intención de reconciliación del apóstol Pablo cuando toca este tema acerca del matrimonio, en que el hombre incrédulo y la mujer creyente reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Esa es la intención, buscar armonía, buscar que ambas partes sean restauradas. Ese es el sentido de la reconciliación. Sin embargo, la connotación de esta palabra en el Nuevo Testamento es mucho más profunda y va mucho más allá de las relaciones que existen entre los seres humanos. De hecho, el sentido más importante que la Escritura le da a esta palabra es para hablar acerca de la relación que existe entre Dios y el hombre en términos de la restauración, de la relación correcta que debe haber entre Dios y el hombre. Ese es el sentido. Pablo está utilizando estos pasajes para darle este sentido. Y es que nuestra salvación implicó el acto más asombroso de toda la humanidad. Un acto nunca antes visto, un acto que jamás va a replicarse. Cristo reconciliándonos con Dios. En el versículo 20, Pablo usa la palabra reconciliar, que también significa cambiar o intercambiar. Vemos también en pasajes del Nuevo Testamento como
Segunda de Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y también nos dice en Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. En ambos pasajes la palabra básica general de reconciliar es utilizada en este mismo sentido, en el que el hombre se reconcilia con Dios y dan por terminada su enemistad. Y esta relación termina siendo declarada en armonía, tal como lo fue antes de la caída. Había una relación entre hombre y Dios perfecta, amorosa, en armonía. Pero todo esto, sabiendo todo esto, despierta, o puede que despierte objeción en los incrédulos y se cuestionen y digan, ¿por qué tengo que estar bien con Dios? ¿Por qué tengo que reconciliarme con Dios? Si Dios es un Dios amoroso, que no juzga, no tiene ningún problema conmigo. Usualmente son personas que han creado su propio Dios, creen que Dios está bien con ellos. Un Dios permisivo, sin sentido de justicia, que no es moralmente perfecto, que no es santo. Tales personas están cegadas y aún hacen más evidente que necesitan ser reconciliados. El panorama religioso en el que vivimos se ha creado mucha confusión con respecto a esto, con respecto a la relación que el hombre tiene con Dios. Hay mucha confusión hoy en día. Las personas creen que sin importar que sus vidas están plagadas de pecado, aún así Dios está bien con ellos. Todo está bonito. Él me escucha, no hay ningún problema. Yo oro siempre. Ese es el problema de nuestros tiempos. Hay confusión. Creen que Dios es un amigo cercano a ellos. Nuestra cultura da por sentado el hecho de que entre ellos y Dios todo está bien, hay paz. Pero no es así. El mundo ignora que Dios es un Dios santo. Un Dios que está apartado completamente del pecado y que no está dispuesto a tolerarlo sin importar qué. Pero el hecho de que necesitamos una reconciliación con Dios significa que nuestra relación con Dios desde un inicio estaba rota. Estaba rota. Por eso es importante que veamos estos aspectos de la reconciliación, y estos los hemos dividido en 4 puntos. El primero de ellos es la razón de nuestra reconciliación. El 2, el medio de nuestra reconciliación. El 3, el objetivo de nuestra reconciliación. Y 4, las evidencias de nuestra reconciliación. Ahora vayamos al primer punto, la razón de nuestra reconciliación. Nos dice el versículo 21. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Y en este verso, el apóstol Pablo les recuerda a los colosenses y a nosotros mismos que en otro tiempo también nosotros éramos extraños y enemigos. Éramos enemigos de Dios. Esta es la situación actual del hombre sin Cristo, de los impíos, del cual en otro tiempo también nosotros éramos parte. Éramos parte de ese grupo. No teníamos parte con Dios, no solamente porque no podíamos, sino porque no queríamos. Aborrecíamos a Dios. Por eso Pablo utiliza la palabra aquí, extraños. Esta palabra también puede traducirse como alejados, cortados, separados. Y todo esto fue por causa de nuestro pecado. Nuestro pecado nos inhabilitó para tener una relación con Dios. Estábamos separados de Él, estábamos alejados. Esa es la idea que el apóstol Pablo quiere plasmar en la mente de los colosenses. Esa es la idea. Lo dice Efesios capítulo 2 en su versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esta era nuestra antigua condición. Lo que el apóstol Pablo está describiendo aquí en Efesios 2 es nuestra antigua condición antes de llegar a Cristo. Nuestros pensamientos eran malos, por consecuencia nuestras obras eran malas. No había nada bueno en nosotros, agradable ante los ojos de Dios, porque no estaba Cristo en nuestras vidas para que hiciera esa diferencia. También vemos que Pablo usa la palabra enemigo. Esta también puede significar como aborrecedores. Estos son los incrédulos, quienes odian a Dios y resisten su parámetro de santidad
porque ellos aman las tinieblas. El impío ama las tinieblas, por eso odia a Dios. Sin embargo, aquí hay una especie de paralelismo entre ambas partes. Porque mientras Dios aborrece a Dios, porque mientras el hombre aborrece a Dios, porque no tolera su santidad o su perfección moral, por otro lado, Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad, según nos dice el Salmo 5:5. Nosotros en otro tiempo pertenecíamos a ese grupo de personas que aborrecían a Dios. Aborrecíamos a Dios, no queríamos tener parte con Él, no queríamos estar cerca de Él. Es por eso, hermanos, que esto debe llevarnos con humildad a mirar a Cristo, en que nosotros no merecíamos esto, pero hermanos, esto debe llevarnos a nuestras rodillas. Siempre es vergonzoso cuando nos recuerdan nuestro pasado. Regularmente cuando nos lo recuerdan, eso nos hace sentir vergüenza, nos hace sentir avergonzados. Y eso es precisamente lo que Pablo quiere hacerles ver a los colosenses, que se sientan humillados, no para atormentarlos con su pasado o su antiguo estilo de vida, sino para que se mantuvieran humildes, porque no estaban siendo humildes. Verán, hermanos, es fácil ver las cosas cuando sabemos de dónde hemos sido sacados. Es más fácil valorar a Cristo cuando sabemos que no lo merecíamos, que estábamos apartados. Es más fácil valorar el Evangelio cuando sabíamos que no teníamos parte con Dios. Por eso el apóstol Pablo les recuerda eso. Merecíamos justicia, Él nos dio gracia. Merecíamos aborrecimiento, pero Él nos dio amor. Pero al saber que nosotros éramos extraños y enemigos, nos hace ver que nuestra salvación tuvo un precio muy grande. Tuvo un precio muy grande que nada ni nadie en la vida jamás podrá pagar. La muerte del Hijo de Dios, del Hijo perfecto de Dios. Esto debe llevarnos a valorar a Cristo, hermanos. Nuestro caminar con Jesús, ¿cómo es? Esto es lo que lo hace maravilloso. Es que Dios tuvo la iniciativa. Dios tuvo la iniciativa para que nuestra relación con Él fuera restaurada. Eso es lo más maravilloso de todo esto. Piensa ahora eso, me gustaría poner un ejemplo. Es muy difícil y hasta casi imposible tratar de reconciliarnos con alguien que nos ha ofendido y nos ha hecho mucho daño. Cuando esto sucede, simplemente no queremos saber nada más de aquella persona que nos lastimó y terminamos por terminar esa relación por el bien de ambas partes. Porque hay un punto en el que ya es muy difícil que algo que se rompió se restaure entre las relaciones humanas. Pero eso es algo que no pasa con Dios. Porque a pesar de que nosotros le hemos ofendido infinitamente más, hemos ofendido mucho más a Dios por nuestro pecado que la persona que nos ha ofendido o la persona que nosotros hemos ofendido. Lo hemos ofendido más. Y Él tuvo la iniciativa para que nuestra relación con Él sea restaurada, sea recuperada. Esa relación que se perdió en la caída se ha recuperado. Él tuvo la iniciativa en hacerlo. Es por eso, hermanos, que lo importante es de lo importante y de lo maravilloso de esta doctrina. Ahora el Padre ya no te ve como su enemigo, te ve ahora como su hijo si has creído, si has gustado de las bondades de Dios en Cristo. Ahora eres su amigo. Ahora tú eres amado. Esto debe cautivar nuestros corazones. Esto debe retumbar en nosotros. Dios ya no te ve como un extraño, ya no te ve como un enemigo, porque Cristo, por causa de Cristo, Él te ve ahora como suyo, de su propiedad. Sin embargo, esta reconciliación no opera de manera automática a todos los hombres como si Dios ya no le tomara en cuenta sus pecados. El Dios verdadero demanda que la justicia de Dios tenía que ser satisfecha. El pecado que tú y yo cometimos debía ser pagado. Dios no iba a tomar en poco nuestro pecado. El pecado tenía que ser castigado. Y fue castigado en Cristo. El pecado no fue castigado en Cristo. Y hermanos, me gustaría ver, creo que de mejor manera podríamos ver la reconciliación que hay entre Dios y el hombre de esta manera. Para que Dios restaure nuestra relación con Él, algo tenía que suceder. Algo tenía que suceder, porque
Eso nos separaba totalmente de Él, nuestro pecado. Ese es el principal problema que Dios tiene con el hombre, su pecado. Por lo tanto, podemos preguntarnos, ¿Dios se reconcilia con nosotros o nosotros nos reconciliamos con Dios? Hay buenas razones para creer que ambas afirmaciones son reales, son verdaderas o son válidas. Tanto nosotros nos reconciliamos con Dios y Dios se reconcilia con nosotros. Por ejemplo, para que nosotros que nos reconciliemos con Dios, vamos a tener que ser transformados de pecadores a justos. El pecado tenía que ser castigado. Y para que Dios nos permita entrar ahora a su presencia, su actitud hacia el pecado va a tener que ser apaciguada para que haya una relación restaurada ahí. Y esta actitud hacia el pecado fue apaciguada por Cristo. Al tomar nuestro pecado y maldad sobre Él mismo en la cruz, aquí es cuando la justicia de Dios fue satisfecha. Dios tenía que castigar el pecado. Dios tenía que hacer justicia. Y esa justicia fue hecha en la cruz del Calvario. La justicia de Dios fue satisfecha en la cruz del Calvario, cuando Él cargó con todo el peso de nuestro pecado. Es por eso que tanto yo me reconcilio con Dios, como Dios se reconcilia conmigo. Ambas son una realidad. Solo Cristo, el justo y perfecto Hijo de Dios, podía apaciguar el pecado para reconciliarnos con Dios. Solamente en Cristo. Pero ¿cómo es que Cristo logró esa reconciliación para nosotros? ¿A través de qué o por medio de qué? Esto nos lleva a nuestro segundo punto, llamado el medio de nuestra reconciliación. Versículo 22. En su cuerpo de carne por medio de la muerte. Ahí está la respuesta. Noten que cuando dice en su cuerpo de carne, esta es una expresión que se refiere al cuerpo humano de Cristo, su cuerpo mortal. Esto implica el total de su existencia física y corpórea aquí en la tierra. Este cuerpo de carne que satisfizo todas las demandas de la ley y ese cuerpo en el que llevó el castigo de la ira de Dios. Esto también contradeciría a la enseñanza y la filosofía de los falsos maestros que enseñaban el gnosticismo, quienes creían que todo lo que está en un plan espiritual esencialmente es bueno y lo que es terrenal es esencialmente malo. Y Cristo vino al mundo en un cuerpo mortal, no espiritual. Esto contradice y refuta sus falsas enseñanzas. Por eso Pablo abordó el tema del cuerpo de Cristo, contradiciendo la idea falsa de que lo terrenal y tangible es esencialmente malo, ya que a través de un cuerpo mortal es como Cristo fue válida su muerte como sustitutoria en nuestro lugar. Es como de esa manera Él pagaría el precio por nuestros pecados, que nos separaba de Dios y del cual nosotros éramos extraños y éramos enemigos. Su muerte no solo hizo posible nuestra salvación, sino que la hizo eficaz por nosotros, para todo aquel que cree y confía en Jesús. La muerte de Cristo fue ese medio por el cual nuestra relación con Dios fue restaurada por medio de la fe en su Hijo. Por medio de la fe en su Hijo. Ahora vamos a nuestro punto 3, que es el objetivo de nuestra reconciliación. Versículo 22. Para presentarnos santos y sin mancha delante de Él. Cristo efectuó su obra en la cruz para presentarnos como santos y recordemos que la palabra santo se refiere a la posición que ocupan los creyentes con su relación con Dios. Porque hemos sido separados o hemos sido apartados del pecado y sus consecuencias para entregarnos a Dios y a su servicio. Este es el objetivo y el resultado de haber sido reconciliados con Dios. Dios ahora nos considera igual de santos que a su Hijo. Eso es increíble. Dios nos considera igual de santos que a su Hijo. No porque haya algo bueno en nosotros, no porque haya algo bueno digno de admirar en nuestras vidas o en nuestras capacidades, sino porque Dios
Dios nos ve justos, Dios nos ve santos, perfectos, porque ve a su Hijo en nosotros. Ese es el motivo por el que tú, hermano, eres justo delante de Dios, eres un santo para Dios. Ya no te ve con ojos de ira, ahora te ve con ojos de amor, porque está mirando a Cristo, por lo que Él hizo. Nos dice Efesios 1:4, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Leemos esto todos los domingos. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. También nos dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Su justicia ahora nos fue imputada sobre nosotros. Y ahora Dios nos ve como si no hubiéramos cometido ningún pecado, como si no hubiéramos roto ni un plato. Dios te ve de esa manera ahora, ya no te ve con pecado. Dios nos apartó del pecado para sí mismo por medio de Cristo. Él nos hizo santos y ahora nos ve justos como a su Hijo, hermanos. Nos ve santos, sin mancha, sin culpa, sin nada que reprocharnos. Ya no hay culpa, ya no está la culpa sobre nosotros, ya no hay nadie que venga delante de nosotros para acusarnos de culpa, porque si Dios justifica, ¿quién condenará? Lo cantamos hace unos momentos. Si Dios me justifica, entonces ¿quién puede levantar un dedo contra mí y condenarme? ¿Quién puede condenarme ahora? Y aunque se levanten los impíos en nuestra contra para escarnecernos, para burlarnos, para condenarnos, nosotros simplemente recordamos que Dios nos ve como a sus escogidos, como a sus hijos amados, porque Cristo ganó eso para ti. Cristo ganó eso para ti, hermano. Esa es su promesa. Él ganó eso para ti. De todo esto nace una pregunta. ¿Cómo sabemos que hemos sido reconciliados? Porque existen evidencias que lo avalan. Esto nos lleva a nuestro cuarto y nuestro último punto. ¿Cómo sabemos que hemos sido reconciliados? Ahora vemos en el punto 4 las evidencias de nuestra reconciliación. Versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. En este pasaje el apóstol Pablo ahora pone una condicionante que da evidencia de nuestra reconciliación con Dios, como conclusión de los puntos anteriores. Pues se dijo que éramos extraños y enemigos, pero que ahora somos hijos de Dios por la muerte sustitutoria de Cristo, con el objetivo de presentarnos santos y sin mancha delante de Dios. Estas son las implicaciones de cómo se lleva a cabo nuestra reconciliación. Estas son las implicaciones. Pero esta reconciliación solo da evidencia o solo es evidente con la condicionante de si permanecemos firmes en la fe, sin movernos de la esperanza del Evangelio. Esa es la condicionante que da evidencia a nuestra relación con Dios, que hemos sido reconciliados con Dios si permanecemos firmes en la fe. Ese es el sentido. Esto viene como consecuencia de haber sido transformados y convertidos en nuevas criaturas, con nuevos afectos. A Dios que antes odiábamos, ahora le amamos. Antes pecábamos porque amábamos nuestro pecado, pero ahora aborrecemos el pecado porque amamos a Dios. Esto también es la evidencia de nuestra reconciliación, que al Dios que antes amábamos, ahora le amamos. Porque ¿cómo podríamos amar a alguien que odiamos si nosotros odiábamos antes a Dios? Pero ahora le amamos. Esa es una evidencia de que ha sido reconciliado con Dios también. Estos nuevos afectos que brotan de un corazón que ha sido reconciliado, en quien mora el Espíritu Santo, quien le capacita enérgicamente para vivir de tal manera durante el resto de su vida con gozo y con la firme esperanza del Evangelio en la vida eterna. En otras palabras, aquello que da evidencia de que somos reconciliados es que nosotros no tiramos la toalla. Aun si el panorama se ve difícil,
turbulento o desastroso, no se nos fue dada una fe para retroceder, sino una fe para perseverar. Este evangelio, hermanos, no es cualquier mensaje. Pablo lo sabía y no había ningún motivo excusable que llevara a desertar de este hermoso mensaje a los colosenses. El evangelio era su vida, vivía por el evangelio. No había nada más para él. Por eso dice en el versículo 23: si en verdad permanecéis fundados firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. El evangelio es un mensaje de esperanza. Pero los falsos maestros de Colosa, al negar la doble naturaleza de Cristo, hacían ver el evangelio como un mensaje insípido, intrascendente. Y Pablo quería contrarrestar esa idea. El mensaje del evangelio es lo más importante que puede haber en nuestras vidas. Es lo más importante que debe haber en nuestras vidas. Esto sin duda debió haber retumbado en la mente de los colosenses, porque es probable que algunos de ellos ya habían desertado del verdadero evangelio. Quizás algunos ya estaban por desertar por causa de los falsos maestros, creyendo otro evangelio, un falso evangelio, lo que estaban enseñando ellos. Y Pablo, al condicionar la relación con Dios por medio de estas evidencias de perseverancia en el evangelio que habían oído de Epafrodito, esto seguramente había confrontado a aquellos que habían desertado del evangelio. Seguramente los habían confrontado a estos colosenses que estaban, a estos colosenses desertores del evangelio, porque ya no estaban confiando realmente en Cristo, porque estaban creyendo un evangelio diferente, del cual el apóstol Pablo dice sea anatema. Pablo les recuerda todas estas cosas para que permanezcan firmes en el evangelio, que permanezcan firmes en esa esperanza que les fue predicada y que creyeron muchos de ellos, y que Dios es santo y que nosotros somos pecadores sin esperanza, pero que Cristo murió y resucitó por nosotros, y que ahora todo aquel que cree en Él es salvo y disfruta de su salvación por medio de la fe en Jesús. Pero que también este glorioso mensaje de esperanza implica apreciar al Señor Jesucristo como nuestra más preciosa riqueza. Esto es lo que el Evangelio hace que sea el Evangelio. Cristo le da sentido al Evangelio. Cristo le da sentido al Evangelio. Por eso, hermanos, es que era de gran importancia para el apóstol Pablo dejar en claro esto, que sin perseverancia en este verdadero Evangelio no hay reconciliación con Dios. Estaban creyendo un evangelio, muchos de ellos distinto del de los falsos maestros, pero solo la perseverancia en el verdadero evangelio que predicaba el apóstol Pablo, entonces es lo que da evidencia a su salvación, a su reconciliación con Dios. Lo que ellos habían oído de Epafrodito, ese es el mensaje que cambia, es el mensaje que restaura nuestra relación con Dios, y que Jesucristo es el único y suficiente Salvador y mediador entre Dios y los hombres. Es por eso que es importante, hermanos, que nos mantengamos firmes en el Evangelio, en la esperanza del Evangelio, y nos lo prediquemos diariamente, porque lastimosamente, lamentablemente solemos ser olvidadizos. Somos olvidadizos, no hay nada más importante no hay nada más importante que deba ocupar nuestras mentes, sino el Evangelio mismo, sino Cristo mismo. Yo sé que esto es muy difícil muchas veces. Es muy difícil 24/7 mirar a Cristo y contemplar el Evangelio. Es muy difícil porque los afanes de la vida, la presión de la vida diaria, son cosas lícitas en nuestras vidas, en nuestros trabajos, en las escuelas. Toda nuestra vida diaria nos consume. Tantas cosas que nos consumen y hacen que nos olvidemos o tengamos un poco el Evangelio algunas veces. Y eso es lamentable, pero tenemos que repetirnos diariamente, levantarnos y seguir mirando a Cristo, seguir mirando hacia el Evangelio, lo que Cristo hizo y que ganó por nosotros. Es una lucha diaria, es una lucha incesante,
que solamente hasta que el Señor Jesucristo vuelva en toda su gloria, entonces esa lucha va a acabar. Esa lucha va a acabar. Es una lucha incesante, día con día sigue, y es un deber nuestro hacer del Evangelio nuestro gran tesoro y pan diario, nuestro alimento diario. Recordarlo al orar, al leer la palabra, al ir al trabajo, a hacer nuestros deberes, al dormir, al descansar, en todo tiempo. Siempre es bueno meditar en eso. Nunca va a ser suficiente llenarnos del Evangelio. Nunca va a ser suficiente. Nunca va a ser suficiente, hermanos. Ese Evangelio del cual Pablo sintió una gran honra de ser ministro. Ese Evangelio que trascendió pueblos, naciones enteras, que hasta el día de hoy sigue trascendiendo y expandiendo a través de todo el mundo. Y sigue cambiando y sigue transformando vidas en todo el mundo. Y ese, hermanos, es nuestra esperanza. Tenemos un precioso mensaje de esperanza que tiene que ser proclamado, que tiene que ser vivido, que tiene que ser atesorado. Hermanos, por último quiero darles unos principios, los principios que nos enseñan lo que nos enseña la doctrina de la reconciliación, que nos va a ayudar a abrazar con mayor firmeza el Evangelio. Y estos los vamos a extraer de 2 de Corintios capítulo 5. Acompáñame, hermano, capítulo 5. 2 de Corintios capítulo 5. Aquí vamos a extraer principios que nos van a hacer abrazar más el Evangelio. Segunda de Corintios, capítulo 5, nos dice el versículo 17. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. El Evangelio tiene el poder para transformar al más sucio de los pecadores. El Evangelio cambia vidas, hermano. Cambia vidas. Esa es una razón por la cual nosotros debemos abrazar más el Evangelio, porque el Evangelio cambia vidas, transforma vidas. Aún al más sucio de los pecadores lo trae de vuelta hacia Cristo. Esa es una de las razones. Segundo, porque apacigua la ira de Dios. Versículo 21. El que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Cristo se hizo pecado, se hizo maldición en la cruz, y el Padre lo castigó. Castigó nuestro pecado en la cruz, eso satisfizo y apaciguó la justicia de Dios. Ahora consideremos el tercero, que es a través de Cristo. Nos dicen, ahora vayamos al versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Versículo 19. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Es a través de Cristo, hermanos. Ahora el 4, que es un mensaje para todo el mundo. Versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Qué decimos entonces acerca de la reconciliación? Que transforma la vida de los hombres, satisface la justicia de Dios, viene a través de Cristo y es para todos, sin exclusión. Para todos, hermanos. Es un mensaje para todos. Para el pobre, para el rico, para el cansado, para el que tiene muchas energías. Es para todos. Es para todos, no importa. Quizás vemos o conocemos a alguien que es muy difícil, una persona muy complicada, conflictiva, y a veces solemos pensar, esta persona no me va a oír, esta persona es muy orgullosa, pero un mensaje del Evangelio con mayor razón debe ser para esa persona, con mucha mayor razón. Si no te quiere oír, ese ya va a ser su problema, su sangre ya no va a estar sobre ti. Ahora aquí viene nuestra aplicación, hermanos. Es que tú y yo, que hemos gustado de las bondades de Dios, del Evangelio, nosotros que hemos sido reconciliados por Dios,
se nos ha encomendado un ministerio. Tenemos un ministerio, hermanos. Todos, sin excepción. Versículo 18. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Versículo 19 nos dice que nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Versículo 20. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Hermanos, la historia de la reconciliación no terminará hasta que Jesús venga, porque tú y yo estamos siendo parte de esta obra. Estamos siendo parte de eso. Somos enviados a este mundo como embajadores. Somos la representación de Dios aquí en la tierra. Somos extranjeros en este mundo en el que vivimos. Y al ser representantes de Dios, hablamos de parte de Dios. ¿Cuál es el ministerio al que Dios nos encomienda? Rogarle a toda persona que venga a Jesucristo. Esto es lo que significa como si Dios rogase por medio de nosotros. Dios quiere que todos proclamen, que todos, hermanos, todos procedan al arrepentimiento. Y nosotros nos estamos rogando a los hombres cuando compartimos o predicamos el Evangelio. Reconcíliate con Dios. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Cree en este mensaje de esperanza. Cree en el Evangelio. Cree en Jesús, que murió por nosotros, quien satisfizo la ira de Dios y quien transformará tu vida para ser una nueva criatura. Eso es lo que nosotros predicamos. Es lo que debemos predicar. Es lo que debemos proclamar a todo el mundo. Anunciar estas buenas nuevas de que el hombre puede ser reconciliado con Dios por medio de Cristo. Ese, hermanos, es nuestro ministerio. Es nuestro ministerio, es un ministerio que es para todos. Para todos. Si eres nuevo en el Evangelio, es un ministerio para ti. Si eres ya un veterano en el Evangelio, entonces es para ti. No importa que tú no prediques aquí en un púlpito, que tú no enseñes en una iglesia, es un ministerio para todos. Ese es nuestro ministerio. Esta doctrina no termina cuando nosotros somos salvados. No termina cuando somos reconciliados y simplemente nos quedamos callados con eso. Andamos cómodos por eso. Este es un llamado también a la gran comisión. Jesús dice en Marcos 16:15 y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Hermanos, seamos buenos embajadores y representantes del ministerio que Dios nos ha encomendado aquí en la tierra. Que su palabra sea proclamada, que el Evangelio sea proclamado a toda criatura, para que crea, para que se arrepienta. Es nuestro deber, hermanos. Roguemos por la salvación de los hombres. Reconcíliate con Dios. Vamos a orar. Mi Señor, te damos muchas gracias porque tu palabra ha sido predicada. Rogamos para que tú nos ayudes, Señor, a entender esto. Somos reconciliados por tu Hijo. Tenemos entrada hacia el gozo eternal. Esta es nuestra esperanza, la esperanza del Evangelio, esa esperanza que nos ha transformado. Y que ahora nosotros, como embajadores, como representantes tuyos, Señor, ayúdanos a proclamar tu Evangelio a toda criatura, a rogar que se reconcilie. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes con nuestra labor, que podamos ser siervos fieles, aún en nuestra infidelidad, Señor. Somos débiles y muchas veces tenemos miedo, pero tú nos das fuerzas, nos das nuevas fuerzas, Señor. Por favor, ayúdanos, danos de tu gracia, que tu Espíritu Santo nos acompañe. Gracias por esta reunión, Señor, que tú nos has dado, por tu iglesia, por los hermanos. Ten misericordia de nosotros, Señor, y guárdanos en paz para que nuestro pan diario sea el Evangelio, sea Cristo y a este crucificado. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Dios bendiga a todos.